Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo Gerardo Sandoval y el día de hoy tengo un video un poquito diferente porque hoy vamos a hablar un poquito de las razones por las cuales hay muchos dibujantes profesionales que no les gusta revisar portafolios de las personas que acuden a las convenciones, y aquí vamos a platicar de todos los puntos y las razones por las cuales muchas veces cuando tú vas a un evento con tu portafolios, el artista no te revisa tu arte. Bueno, este es un tema en el que me atrevo a platicar porque precisamente yo he estado en los dos puntos. En algún momento yo acudía a las convenciones a que los artistas profesionales revisaran mis portafolios, y también fui rechazado muchas veces por muchos artistas que decidieron o no querían revisar mis portafolios. En algunas veces con mucha amabilidad el artista me decía: no, ahorita no puedo, no estoy revisando portafolios. En algunas ocasiones eran un poquito groseros conmigo, y sí es feo como un aspirante que sueñas en algún día estar del otro lado de la mesa y estar en una convención y ser tú el artista consagrado al que le piden revisar los portafolios. Uno de joven sueña con eso, pero también uno está muy desinformado y uno no sabe, porque precisamente los aspirantes no tienen contacto con los editores. No estamos tan cerca de la situación de un profesional y queremos y aspiramos a hacerlo, pero desconocemos muchas cosas y les voy a platicar todos esos detalles basado en mi experiencia. Ahí les va. Cuando yo estaba chamaco, 16, 17 años, que era cuando prácticamente yo ya estaba consciente de que el resto de mi vida me iba a dedicar al dibujo, pues yo iba a las convenciones, las poquitas que había, porque en realidad todo esto empezó a principios de los años 90, cuando las convenciones de cómics empezaron a tener cierta importancia, cuando llegó el boom del cómic de 1993. Yo estoy hablando de esa época. Entonces yo llegaba con mis dibujitos, mis fan arts, que en realidad mis fan arts eran copiar los dibujos de otros artistas, y yo creía que yo ya estaba listo. Es, insisto, mucha desinformación la que uno tiene. Actualmente hay más información porque hoy tenemos el internet que no existía hace más de 20 años. Y cuando yo estaba en esa situación, pues yo lo único que tenía eran los cómics viejos de novedades, de Spider-Man, de Batman, lo que coleccionaba yo de joven, lo que teníamos al alcance. Los que no teníamos dinero para comprar cómics gabachos en Sanborns, comprábamos los cómics y las historietitas, y como le llamábamos en aquel entonces, los cuentitos traducidos al español, y era lo que teníamos acceso. Entonces yo quería dibujar. Yo admiraba a dibujantes como Norm Breyfogle, que en paz descanse, gran artista de Batman, que lo conocí con los comicitos, creo que de Beat. Y yo admiré muchísimo a John Buscema, a Sal Buscema, admiré muchísimo a Erik Larsen, y conocí mucho del trabajo de estos maestros, de estos ídolos, de estos dioses del cómic en Amazing Spider-Man, y también los conocí en La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro. Así que yo tenía ilustraciones en las que había copiado literalmente el dibujo de John Buscema, entintado por Erik Larsen o Alfredo Alcalá. Yo había copiado dibujos de Todd McFarlane, de las primeras cosas que aparecían de él en México. Y fue así como yo, de una manera aspiracional, fui haciendo mis prácticas estando completamente en ceros. Yo no sabía nada. Así que yo creía, y esto es algo que le pasa, y es un error muy común que le pasa a los jóvenes actualmente, que acercarte a un dibujante profesional, un artista consagrado, por así decirlo, es lo mismo que acercarte a un editor, y que estar cerca de un artista prácticamente es estar teniendo contacto con la editorial, o que el artista puede abrirte las puertas para que trabajes en una editorial, y no hay nada más erróneo que eso, porque no es así. Entonces llega uno con un artista X, un consagrado, y le muestra portafolios, y pues evidentemente uno no está listo ni preparado como artista, mucho menos para recibir rechazos. Así que cuando te empiezan a hacer comentarios acerca de tu trabajo, tú tienes de dos: o guardas silencio y aprendes de alguien que tiene más experiencia que tú, o cometes el error más común que se ve en la revisión de portafolios, que defiendes lo indefendible y te pones en una postura egocéntrica, con los pies muy fuera del piso,
y consideras que ese profesional que está en el lugar que tú deseas estar se equivoca y que tú sabes más que él. Ups. Tienes de dos. Quiero preguntarles ustedes cuál creen que es la cosa más común que ocurre en la revisión de portafolios de aspirantes. Efectivamente, la arrogancia es lo más común que se ve ahí. Yo lo que trataba de hacer cuando llevaba mis dibujos era aprender, porque si hay algo que yo toda la vida he tenido y que es una gran ventaja y es una gran desventaja a la vez, es tratar de ser autocrítico, a manera de que tu autocrítica no te permita estancarte y que con tu autocrítica te superes a ti mismo y te mejores y detectes en una ilustración qué está bien y qué está mal. Yo es lo que siempre he tratado de hacer desde que soy joven, porque cuando yo veía de chavo mis ilustraciones, yo sabía que probablemente mi capacidad artística era mayor a lo que estoy viendo reflejado en el papel. Que en mi mente yo sabía que pudo haber quedado mejor y que cuando aplico las líneas hay algo que es esa falta de experiencia y de pericia que no permitió que la idea que estaba en mi cabeza se viera completamente reflejada en papel. Eso significa que cometí errores. Y no hay artista, ni consagrado, ni nadie en el mundo que llegue a un máximo nivel así nada más. Siempre se aprende algo, siempre hay nuevas técnicas, siempre van cambiando las generaciones, van cambiando los estilos, siempre se puede aprender a hacer algo diferente. Y creo que yo siempre estuve consciente de esa parte, porque mi aspiración era ser como Todd McFarlane o ser como John Buscema. O sea, estamos hablando de que McFarlane tenía un estilo tan único y tan peculiar en 1993 que, aunque tiene muchas carencias artísticas, tiene líneas únicas que no pudieron ser rebasadas por nadie, y eso es algo que mucha gente no comprende. Él rompió todas las reglas e hizo todo lo que no se hacía antes, y ahí está su sello, lo hizo diferente. Maestros como John Buscema hacían un arte tan increíble en La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, que era increíble entender que había ese nivel en un cómic. Así que, pensando en eso, nunca pude ver mi trabajo como el de estos maestros y me acostumbré a tener autocrítica. Pero con el paso del tiempo yo empecé a ver mucho esa falta de disciplina en mucha gente que fui conociendo a lo largo de los años. Fui conociendo muchas personas que criticaban mucho mi trabajo y tenían razón, mi trabajo era terrible. Cuando yo empecé a hacer mis pininos en Editorial Beat, cuando yo iba empezando, había grupos de amigos que todos queríamos dibujar, que todos practicábamos, ¿no? Pero pues siempre estaba ese deseo de mejorar, ¿no? Y conocí mucha gente en el camino que creía que ya eran consagrados o que ya estaban en el nivel máximo, cuando era evidente que no. Estamos hablando que si tienes 16, 17 años y ya consideras que tu trabajo es lo máximo, entonces ya hay un problema. Y esa parte es la que no pone mucha atención la gente, que se quedan estancados ahí. Pasan los años, conozco muchísimos consagrados, a los que les pedí consejos, a los que me guiaron, que me dieron consejos, que fui haciéndoles caso, fui puliendo mi técnica y las cosas cayeron por su propio peso. El aprendizaje llegó con la práctica, con los pies en la tierra, de comprender que se aprende en base a mucha práctica y muchos años, y llega un momento en el que se dieron las cosas. Entonces, cuando pasan 30 años de una práctica constante, desde mis inicios cuando yo tenía 17 años hasta hoy que tengo 47 años, 30 años practicando el cómic, 30 años desde que empecé a cobrar por hacer mi trabajo, es decir, tengo 30 años trabajando profesionalmente. Y me han preguntado muchísimo, me lo acaban de preguntar ahora en la pasada mole, y me lo preguntaron en más de una ocasión, qué se requiere para trabajar para Marvel Comics, y a todo el mundo les expliqué que a mí me costó más de 10 años lograr abrirme las puertas con Marvel Comics. ¿Por qué pregunta la gente eso? Porque creen que hay un método, e insisto, la gente está desinformada, es normal no tener la información, por supuesto. La gente considera que hay un método con el cual se logra entrar a Marvel Comics o a DC Comics o a una empresa de este tamaño. Y el método es que estas editoriales no contratan amateurs para que aprendan a dibujar en el proceso del cómic.
Esa época ya pasó. Eso fue en 1993, cuando las ventas eran millonarias, cuando se vendían millares y millones de ejemplares, cuando se le daba trabajo a mucha gente que no tenía talento, cuando se le daba trabajo a mucha gente que no tenía las habilidades para trabajar en el cómic. Era porque había demasiada demanda y los rebasaban los números a los editores y se le daba oportunidad a mucha gente en una época en la que era posible. Pero actualmente ya no estamos viviendo en esa época, y hablar de vender millares pues ya es ganancia. Ya no llegamos a la venta de millones de copias. Eso ya terminó. Y ahora que estoy trabajando para Marvel Comics, lo he visto con muchos de mis compañeros. He visto a Mike Mignola rechazar revisión de portafolios. He visto a Todd McFarlane rechazar revisión de portafolios, a maestros como Greg Capullo, a maestros como Jim Lee, como Scott Campbell. He visto mucha gente de los consagrados rechazar la revisión de portafolios. Y mucha gente no entiende por qué. Lo vi con Joey Madureira también. Lo vi, nadie me lo contó, lo vi. ¿Cuál es la razón por la cual los artistas consagrados ya no tienen la paciencia de revisar portafolios? La arrogancia de muchos artistas que van empezando, y yo ya lo he vivido muchas veces, y realmente les voy a dar un consejo, muchachos, muchachas, les voy a dar un consejo. Es muy probable que uno de estos profesionales sepa más que ustedes, y realmente es complicado cuando alguien llega, te pide tu tiempo para la revisión de portafolios, sabiendo que lo único que están buscando es una guía, un consejo, ¿no? Y uno se tome la molestia y se tome el tiempo de apoyarlos, de ayudarlos, de guiarlos, y lo que recibas sean esa reacción de alguien que tiene un egocentrismo del que no se da cuenta, de alguien que considera que sabe más que tú, de alguien al que le estás dando consejos y te interrumpe todo el tiempo para decirte que él tiene la razón y que hizo las cosas por estas razones. Y uno se pregunta, entonces, ¿para qué te estoy regalando mi tiempo? ¿Para qué me interrumpiste? ¿Para qué reviso tu portafolio si tú sabes más que yo? Yo lo he vivido. Y es ahí la respuesta, muchachos, muchachas. Eso es lo que está sucediendo. Lo que está pasando es que se nos olvida cuando somos jóvenes que hay que tener los pies bien clavados en el piso, porque esta es una industria y una carrera muy compleja en el que la cantidad de competencia que tienes te rebasa todos los límites que te puedas imaginar. Porque así como tú puedes tener 20 años y considerar que eres un consagrado en algún lugar de Corea, de Japón o de Canadá, existe un chavito de 13 años que te da la vuelta y que te puede dar cátedras de anatomía y ni siquiera está pensando en revisión de portafolios. Nada más tienes que meterte 10 minutos al DeviantArt, al Instagram, revisar portafolios de artistas en Twitter. Yo sigo muchísimo coreano, muchísimo japonés en Twitter. O sea, tienen niveles estúpidamente perfectos y son personas de 19, 25 años, ¿no?, que me podrían dar cátedras a mí de todo. Y esas personas no están con ninguna pretensión mostrando su trabajo, nada más hizo este monito y lo van posteando y van subiendo, y te das cuenta de que hay niveles y que tienen los pies clavados en el piso. Entonces, el consejo es el siguiente. Cuando ustedes se acercan a una revisión de portafolios, tienen que pensar en muchas cosas. La primera que deben de pensar es que los artistas en los eventos, discúlpenme, voy a hablar con toda la honestidad y claridad con la que siempre me he caracterizado, y les voy a dar la información que no se atreven a dar otros dibujantes, discúlpenme, pero esto es lo que les tengo que decir. Los artistas no tendrían por qué revisar portafolios, porque al final de cuentas un artista no puede darte empleo para trabajar en Marvel, en DC o en cualquier otra empresa como Disney, no sé. No pueden hacer eso los artistas, porque los artistas somos empleados de estas empresas y no tenemos más poder que cumplir con nuestras obligaciones. Y sabemos qué es lo que nuestros editores buscan. Sabemos cuáles son las necesidades de esas empresas y sabemos muy bien lo que pasa en la revisión de portafolios. Sabemos qué se requiere mostrar, qué es lo que van a revisar los editores, qué es lo que te van a decir, y esas ventajas la gente debería de absorberlas para mejorar. Pero no ocurre eso.
Lo que ocurre es que de cada, hablo por mí, pero lo he visto con otros artistas, así que no me atrevería a generalizar. Pero si esto les ayuda a entender por qué muchos artistas no aceptan revisión de portafolios, creo que por ahí va la onda. Pero de cada 10 portafolios que reviso, 8 portafolios son de personas que no tienen los pies en el piso. De ese tamaño. De ese tamaño. Les recomiendo lo siguiente. Si se toman la molestia de cargar con sus portafolios, por supuesto deben de cargar sus trabajos más actualizados, ¿no? Y se acercan a un profesional. En realidad lo que ustedes están buscando es la guía de un profesional que les puede ayudar a desperdiciar años en un error. Se los digo por experiencia, que yo me pasé varios años cometiendo el error con cierta estructura facial, que una vez un maestro que tuve en Editorial Egea, Javier Robles, me comentó: oye, mira, estás trabajando mal los ojos porque la cuenca ocular va de esta manera, y me dibujó cómo es el cráneo, el esqueleto, y en 5 minutos entendí un error que tenía cometiendo yo 5 años. De ese tamaño es cuando abres tu mente y absorbes la información que te da un profesional. De ese tamaño es la ventaja que puedes tener para aprender de alguien que ya esté en ese lugar, ¿no? Pero no ocurre eso. Y hay muchas historias que me han pasado. Me ha pasado que llega una persona a mostrarme sus portafolios, me pregunta cuál es mi opinión. Uno, con la experiencia que tiene después de haber pasado por miles de dibujos literalmente durante 30 años, ¿no? Y de haber visto portafolios de maestros como no tienen idea, ¿no? Al primer vistazo detectas todo. Por increíble que parezca, pregúntele a cualquier artista profesional. No necesitas ni 5 segundos para ver los errores que tiene la ilustración. Necesitas un segundo. Ves la ilustración y ya viste absolutamente dónde está el error, dónde está la desproporción, cómo se puede mejorar, cuál es el error que se está cometiendo, porque hay experiencia detrás. Entonces, cuando llega una persona y me muestra sus ilustraciones, con ver la primera ilustración ya entendí el nivel de esta persona. Y a mí me gusta tomarme el tiempo de revisar el portafolio, de estar viendo cuáles son sus propuestas, cuáles son sus dudas, les pregunto, ¿no? Porque mi intención es apoyar, mi intención es ayudar, y si encuentro la manera de que alguna persona que se está atorando en algo reciba información que le ayude a salvar tiempo para que acorte tiempos, valga la redundancia, y llegue a la meta más pronto, yo lo voy a hacer. Pero me topo con gente que me muestra sus portafolios, y a cualquier comentario que yo haga hay una negativa, hay una contradicción. Estoy yo explicando: oye, mira, noto que hay una consistencia en esta, y me interrumpen para justificarse. Y me interrumpen de una manera, podría considerarse hasta irrespetuosa, para explicarme que tienen razón ellos. Y entonces uno se siente incómodo porque uno dice: ¿qué hago? O sea, estoy dedicándote tiempo, estoy tratando de ayudarte. Tú te acercaste a mí buscando mi comentario y lo rechazas. ¿Qué harían ustedes? Bueno, pasa tanto y tan seguido que poco a poco los artistas que están consagrados, los grandes maestros, poco a poco han decidido dejar de revisar portafolios de la gente por estas razones. Y los justos pagan por los pecadores. Porque podría haber un gran talento que con una buena guía va a cortar tiempos y va a terminar trabajando en una de estas editoriales, pero por las personas que no tienen los pies en el piso, ocurren este tipo de cosas que son incómodas para uno. Su visión egocéntrica de que lo saben todo y de que son muy buenos, nos cierra la puerta a todos. Yo veo el trabajo de un artista y al primer comentario egocéntrico que me hace, en el que me demuestra que es una persona de las que abarcan ese 80% de las personas que cometen este error, en mi caso, ya me desanima para seguir revisando sus portafolios, y entonces decido no decir nada. Yo veo ilustración por ilustración y encuentro absolutamente todos los errores que hay, pero me doy a la tarea de no desperdiciar mi tiempo con una persona que no sabe escuchar. Así que cualquier cosa que yo pude haberle dicho para ayudarlo, evito hacerlo, y de esa manera dejo de revisar el portafolio de esta persona. Me ha pasado
cantidad de veces. Es incómodo. No lo hagan porque no afectan al artista, se afectan a ustedes mismos. Y sean un poquito más conscientes de que el tiempo de la gente es valioso, incluyendo el de ustedes. Si alguien está teniendo la amabilidad de ponerse a ayudarles, sean inteligentes, escuchen, guarden silencio y aprendan. Es el consejo que les voy a dar. Yo seguiré revisando portafolios en la medida de lo que pueda. La gente que viene conmigo a pedir una revisión de portafolios sabe que siempre se los reviso. Si en ese momento estoy ocupado, les aviso, por favor, hermano, regresa un poquito más tarde y revisamos sus portafolios. Y siempre les reviso los portafolios. Y en la medida de lo que puedo, los apoyo y los ayudo, que es todo lo que puedo hacer. Pero por favor, en serio, háganme caso. Si ustedes consideran que son unos grandes astros, que su nivel artístico va más allá de la humildad, no se acerquen a profesionales a pedirles que revisen sus portafolios. Quédense donde están, sigan trabajando, probablemente lo van a conseguir, pero hagan lo posible por poner los pies en el piso por su propio beneficio. Este fue un comentario más del Jerry Sandoval. Les mando un abrazo. Nos estamos viendo pronto, próximo viernes. Nos vemos en el Toy Fest, únicamente el domingo 3 de abril del 2022. Ahí nos vemos. Muchas gracias por su tiempo. Denle like si les gustó el comentario. Suscríbanse, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y estaré muy agradecido con ustedes.